Acaba de entrar, es cierto, casi un solero, porque sin gorra. Es cierto, sin gorra. Sin gorra. Y no le está moviendo la pipa. Está la cabeza y dije, bueno, si es día nublado realmente. Está saludando Casi Carlos, patético, pero no lo van a escuchar porque no está enfocado al micrófono. ¿Vos viste ese los dibujos esos que hicieron con stencil los alumnos de Solero en la facultad? Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que lo distinguía ahí, en ese dibujo? Y la pipa y la gorra. Eso. Y acá, y lo barba. Fumar no se puede fumar, y vino sin gorra, casi que es una invitación a decir que vino camuflado, ¿viste? Estamos en tiempos jodidos. Estamos en la semi-clandestinidad. A un ¿Cómo paso anda? de... Buen día, cara. Como decía, buenos días a todas y a todos. Sí, me indicó el uso de la cabeza sin gorra, me indicó que día nublado realmente. Pasa que ya está casi incorporada la anatomía, ¿no? Porque como la barba. desde el año 78 la pipa y la gorra. ¿Y la barba? Y la barba continúa desde el año 84. No hace tanto. No hace tanto comparativamente porque en su momento hubo que afeitarse para rendir la facultad y aprobar. Eso era una cosa bastante humillante. Mira. No, y la otra cuestión también fue, para aprobar derecho constitucional con un caballero que luego nos encontramos en un careo por una situación bastante ingrata en tribunales federales y tribunales provinciales. Mirá. Tenía que ver con amenazas coactivas a militantes sociales, artistas y demás en nuestra facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Donde casualmente algunos sobrevivieron. Supongo que de eso no debe quedar ninguno en la universidad. La madre natura se ha ocupado de ir pasando en el caso del sistema previsional los acogió, digamos, en su seno. Y en otros casos la madre natura se ocupó de hacer su trabajo. Ajá, bien. Son temas bastante crueles y espinosos, pero lo realmente lamentable es que, y yo no soy un legalista precisamente, pero si se hubiera aplicado como hizo Rubén Naranjo en la Escuela de Arte, el reglamento de la Universidad de Rosario, sancionado después de la intervención normalizadora a partir del 83, bueno, muy simple, quien había ocupado cargos en distintos gobiernos de facto no podía concursar. Así es. Cosa que sí les permitieron. Entonces esto a mí me recuerda, no es una cuestión partidista, digamos, ¿no? De quién gobernaba o quién no gobernaba en aquel momento, pero sí pienso que ciertas reglas de juego no se aplican exactamente. La ley Estela de Araña, como decía Bartolomé Hidalgo, y ciertas reglas de juego no se aplican a todas las personas. Y creo que una de esas es lo que ha pasado con gente que sistemáticamente ha permanecido en la universidad en los distintos gobiernos, y esto no se trata de una cuestión de casa de brujas. Ajá. Yo creo que nosotros trabajamos en una facultad en la que hay pluralidad de pensamiento, donde hay libertad de cátedra, donde si no, por lo menos dos de los que estamos acá, no podríamos trabajar. A cuento simplemente esto, recuerdo una psicóloga psicoanalista que daba clínica psicoanalítica y que le dijeron que no podía dar Freud. En ese momento le dijo al funcionario de turno, habrá sido año 77 eso, ¿no? Hasta ahí había podido seguir dando clase. Que bueno, que le prestaran un papel, una hoja en blanco, y le presentó la renuncia. Y le dijo, y no hay renuncias que no sean indeclinables. Por lo menos de mi parte. Eso fue lo que le dijo. Hoy vamos a hablar de Jorge Amado. Pero antes de eso, vamos a retornar a nuestro ritual. Y la semana que viene, vamos a someterlo acá a consideración de los tres compañeros, ¿no? No está Nati aquí. ¿Les gustaría que habláramos de Paco Urondo? Sí, cómo no. Pero, por ejemplo, de Paco Urondo, antes de ser conocido por las desdichas, digamos, de su vida. Hay cosas, digo, apasionantes para comentar, como todas las crónicas periodísticas, donde él le hace, por ejemplo, una serie de entrevistas a escritores que hoy son casi desconocidos, como Eduardo Zamacois, ¿no? Que es un escritor de origen ibérico, más bien catalán, diría. Aunque los catalanes se enojarían si dijéramos que es ibérico. O lo llamativo, por lo menos para mí, quizá Carlos acá tenga otra vivencia,
pero la novela Los Pasos Previos es la que preanuncia casi lo que va a ser el devenir de la vida de Pacurondo. Sí, o la publicación por parte de la editorial Biblioteca Vigil, la colección Biblioteca, a instancia de Rubén Naranjo, que justamente porque estaba detenido Pacurondo, había que publicar del otro lado, los poemas del otro lado. Era una forma de ayudar a visibilizar a Pacurondo. Claro. Digo, me parece que un Pacurondo que también acá en la ciudad de Santa Fe tuvo un recorrido impresionante. Muy importante, sobre todo en la Universidad Litoral y el Instituto de Cine. La mejor época, que yo creo que fue la época de Birri, justamente fue funcionario de cultura de la provincia de Santa Fe, cosa que realmente me extrañó, pero tiene que ver con su trayectoria política. Para el 1 de abril, los hijos de los días, Eduardo Galeano dice, el primer obispo, en 1553, el primer obispo de Brasil. Qué casualidad esto. No lo elegí, salió así. Pedro Sardina desembarcó en estas tierras. 3 años después, al sur de Alagoas, justamente la región de la que vamos a hablar, fue comido por los indios caetés. Algunos brasileños opinan que ese almuerzo fue un invento, un pretexto del poder colonial para robar las tierras de los caetés y exterminarlos a lo largo de una larga guerra santa. Otros brasileños, en cambio, creen que esa historia ocurrió tal como se cuenta. El obispo Sardina, que el nombre que llevaba su destino ya el nombre, fue el involuntario fundador de la gastronomía nacional. Esto es muy interesante porque le voy a pasar después acá para que lea la contratapa Ernesto Gallo con su característica voz, porque la última novela de Jorge Amado, bueno, tiene una historia en sí misma que la vamos a contar muy rápidamente después, contar por Jorge Amado, pero se llama De cómo los turcos descubrieron América. Igual, yo puedo pedir, antes de que vos sigas, una introducción musical que vamos a hacer porque Jorge Amado tiene que ver con las letras, tiene que ver con el arte, tiene que ver con el cine, tiene que ver con el teatro. Jorge Amado es polifacético. Es polifacético. Seguramente. Y además es una influencia total. Una película que fue muy importante en algún momento para todos los que tenemos cierta edad, sin duda, y además que todos nos enamoramos en esa época de la actriz de la que hizo esa película, fue Doña Flor y sus 2 maridos, allá por el año 70, no me acuerdo exactamente, pero sí, era muy jovencito yo, así que vamos a escuchar el tema musical. Tiene un tema musical que tiene además que ver con la pluma y la voz y la creatividad de Chico Buarque, y que es un himno ya, que se llama O que será. O que será que lhe dá? Bueno, ¿qué tal ese tema? ¿Te recordó otras maravillosa, además Chico Buarque de Holanda, otra persona polifacética, y alguna vez voy a hablar de los vivos, ¿no? Justamente vamos a hablar de Chico Buarque y de su producción literaria. El último libro de Chico Buarque, tengo entendido que ha llegado en español, en castellano, más bien, no español, Franco decía en español. Es el idioma castellano. No, Francisco Franco fue el que impuso eso de hablar del español. No sé, alguno del gallego, el euskera, el andaluz, aunque alguno crea que es broma, el asturiano, el valenciano, el catalán, por supuesto. Sí, maravilloso Chico Buarque, bueno, se llama El hermano alemán. Y hay mucha de la literatura de Chico Buarque que tenía un libro maravilloso, se llamaba Facenda Modelo, que era sobre la dictadura brasileña. Que eso hay que decir, ayer hubo manifestaciones masivas, quizás ya lo comentaron, en Brasil, contra la dictadura instaurada en 1964 que derrocó el gobierno de João Goulart. Y Caetano Veloso recordó también esa trágica dictadura en el Lollapalooza, en el día de ayer, en Buenos Aires. Así que, bueno, eso es bien interesante, la cuestión de cómo los artistas populares de Brasil se han manifestado, Vinicius de Moraes en su momento también, o en este caso Caetano, que además, claro, tienen toda una tradición familiar por detrás, ¿no? Sí. De lucha y de resistencia. La bossa nova parece una cosa, digamos, livianita, pero hay que ver. Yo la creo... Mondiña para Gabriela, sin ir más lejos,
tiene algo que ver, ahí Toquiño, tiene que ver, hablando de la película de Gabriela Clavo y Canela, ¿no? De Jorge Amado. Yo creo que hay Novela de Jorge Amado. músicos, así como los tenemos nosotros, sin ninguna duda, que son representación de la mejor estirpe de participación popular, militancia. Seguramente, esto, aquello. todo, y en Brasil, Gilberto Gil, sin duda, cada uno de ellos. Y no dejemos de lado a las cantantes como Elis Regina, como Miulla, como María Bethania, ¿no? Que le han puesto voz a todo esto. Y Sonia Braga, que veía como decís vos, ¿no? Nos enamora todo de Sonia Braga, de Doña Flor y sus dos maridos. Y más de uno creo que, no sé, en algún recóndito lugar de su ser, hubiera querido ser Badiño, seguramente, ¿no? Y algo, siempre. ¿Les contamos a la audiencia cómo murió Badiño o no? Dale. ¿Ustedes se acuerdan que hubo un boliche acá en Rosario que se llamaba Badiño? No lo conocí precisamente. Sarmiento entre Urquiza y... Es cierto, que hace mucho. Era el café literario ese, ¿no? Era un café literario. Y en algún momento era café literario, pero a la noche se ponía lindo. Que había más botellas que libros, ¿no? Mirá vos. Badiño, sí es verdad que estaba Badiño. No sé de quién era. No sé, pero siempre mejor, había recitales y bueno, música Vinicius de Morales decía que el verdadero ser humano aparecía abajo de la quinta botella de Callaya. Ajá. Así, bueno, Badiño había muerto, no lo podemos contar y motivamos. Sí. Se consiguen los libros de Jorge Amado en las librerías, tiene más de 30 libros escritos, o sea, y algunos son accesibles, pero Badiño muere la noche de bodas, ¿no? Que da la casualidad que es una noche de carnaval, donde vuelve vuelve travestido, después de haber pasado por lo menos por 10 cabarets esa noche. Y bueno, palma cuando llega porque se había tomado toda la callaya del mundo y había estado haciendo algunas otras cosas. Pero bueno, para Doña Flor era su amor de siempre. ¿Qué te parece? No así el farmacéutico que tocaba el fagot. Bueno, tiene mucho que ver todo esto con el nacimiento de Jorge Leal Amado de Faría, el 10 de agosto de 1912. O sea, bajo el signo de Leo nació, nada menos. Qué buen signo. Y casi todos los chirolas somos de Leo. Vos también. Por supuesto. Yo nací el 26 de julio de 1959. ¿Casi todos los qué? Casi todos los chirolas somos de Leo. Sí. Mono Villegas, David Viñas. Tenemos una corte importante de ser. Robert Plant. No sabía Robert Plant. Bueno, nació el 10 de agosto de 1912 en Itabuna, Bahía, Brasil. Y murió el 6 de agosto de 2001, lamentablemente, a los 88 años, también en Salvador de Bahía. La historia de Jorge Amado es bastante triste si uno piensa que él era hijo de un facendeiro, un señor que se dedicaba al cultivo de cacao en la zona litoral de Bahía, para transcurrir allí su infancia. Su padre, en una sublevación de los trabajadores, va a ser asesinado, y luego de eso, bueno, él va a estar casi siempre en Salvador de Bahía, su infancia y su adolescencia, hasta que se va a estudiar Derecho, cosa muy llamativa, a Río de Janeiro. Tenemos que hablar que era de una familia... Lo único derecho que debe haber hecho... No hay ninguna duda, ahora vamos a ver que era un hombre políticamente incorrecto. Porque fijémonos que se gradúa en la Facultad Nacional de Derecho de Río en 1935. O sea, muy joven. Tiene 3 etapas en términos políticos, bastante paradójicas. La primera, que está reflejada en el libro El País del Carnaval, es su etapa anarquista. Uh-huh. Luego de eso ingresa al Partido Comunista, donde va a permanecer unos cuantos años, va a llegar a ser diputado por el Partido Comunista brasileño, uh-huh. Y allí va a promover y valorar que se sancione durante el gobierno, digamos, de João Goulart, sobre todo, la libertad religiosa en Brasil, cosa bastante complicada de lograr. Luego, inclusive llega a estar en la Unión Soviética, a recibir el premio Lenin de la Paz y una serie de honores, pero va a romper con el Partido Comunista brasileño, Jorge Amado, por sus disidencias, por sus inconductas permanentes, según toda la dogmática, digamos, leninista staliniana, y había recibido en 1951, o sea, Stalin le entrega el premio Lenin de la Paz, lo cual es toda una paradoja. Y luego tenemos que su encuentro con Celia Gatay lo va a volcar al anarquismo nuevamente. Es un anarquismo, podemos decir así, individualista. Podemos marcar dentro de la prolífica obra de Jorge Amado, que recibió muchos premios, como digo, tuvo reconocimiento más que nada del público y del pueblo de Salvador de Bahía de Todos los Santos, donde él
vivió cantidad de años, y donde está, en el barrio del Peruriño, está la casa de Jorge Amado, que es un museo que se inauguró en 1987, o sea, en vida de Jorge Amado, y que, bueno, atesora no solamente sus libros, cuadros y demás, que tienen que ver con su extensa trayectoria y su nomadismo, podríamos decir así. Vivió en Francia, exiliado muchos años, con su compañera Celia Gatay, que tiene un libro muy paradójico. Celia Gatay, que también es escritora, que se llama Anarquistas gracias a Dios. Una ironía, porque el suegro de Jorge Amado, y digo suegro porque se casó burguesamente en su segundo matrimonio, era un señor que era anarquista y que era mecánico italiano, que arreglaba y vendía autos. Entonces lo llamativo es que este señor le permitía a los vagabundos dormir en esos autos de lujo, y bueno, cuando llegaran los burgueses se encontraban siempre gente adentro de los autos comiendo, durmiendo y demás, cosa que no le caía muy bien. Hay algo hermoso que cuenta Jorge Amado, es que cuando lo cuenta en este libro, se llama Navegación de Cabotaje, cuando su suegra, que había sido una militante anarquista importante, es una mujer anciana, un día le estaba esperando a un escritor también y militante social, y la que le abre la puerta es la suegra, que se encuentra 40 años después con un compañero de militancia de su juventud lejana. Los dos tenían más o menos, entre los dos sumaban 2 siglos. Esto para que lo digamos. Hay distintos momentos en la obra de Jorge Amado. En 1931 dijimos El País del Carnaval. Después hay 3 novelas que son del ciclo estrictamente de literatura social. Uh-huh. Aunque toda la literatura de Jorge Amado es social, esto es explícito, ¿no? Cacao, 1933, Sudor, 1934, Chubiabá, 1935. Después tenemos Tierras del Sinfín. Tierras del Sinfín, que es muy interesante, tiene que ver con la historia de los coroneles. Uh-huh. Estos coroneles en realidad son latifundistas, sobre todo del nordeste brasileño. Sí, sí. Zona que sigue siendo pobre en cuanto a población, pero rica en el suelo y el subsuelo, no solamente por la selva, digamos, amazónica que abarca parte de ese territorio, sino también por lo que hay en el subsuelo, que es llamativamente petróleo. Claro. Y algunas otras cosas también, minerales preciosos, ¿no? Paradójicamente, esto limita con Venezuela, nada menos. Uh-huh. Para avanzar, ir cerrando, hay un periodo que es la década del 50, donde él escribe 3 novelas que son importantes, de las cuales hemos traído aquí Los Incunables. Lástima que no podemos mostrarlo, pero se puede subir a la página web. Ahora le vamos a sacar fotos. Fíjense, estamos hablando de Los Subterráneos de la Libertad, 3 volúmenes, en 1954, que está compuesta por, también son novelas de carácter social, La Luz en el Túnel, La Difícil Aurora, publicada por Editorial Lautaro, que era una editorial, Editorial Futura, perdón, que era una editorial del Partido Comunista Argentino. O sea, todavía claro. Amado allí forma parte de los intelectuales orgánicos del Partido Comunista. Gabriela Claudio Clanera, que habíamos nombrado antes, como novela y como película, 1958. Los Capitanes de la Arena sobre los niños en situación de calle, 1937. Es interesante esto. Doña Flor y sus 2 maridos, que vos nombrabas, Carlos, antes, de 1966. Teresa Batista, cansada de guerra, 1972. Tieta de Agreste, en 1977. Hermosísimo. Tocaya sí. Grande, 1984. La desaparición de la Santa, 1988. Amado lo que hace es pegar un cierto giro cuando vuelve del exilio. Y dice, bueno, pero ¿por qué no hablar de lo que hace al folclore, a la fantasía, uh-huh. y a lo que denominaron los críticos europeos, hablando del llamado boom latinoamericano, que en realidad es una invención editorial europea, pero el realismo mágico. Entonces, uno en las novelas de Amado puede encontrar que él, por un lado, muestra la riqueza y la pobreza, pero sobre todo hace una reivindicación explícita de las mujeres. Uh-huh. Aunque quizá para las militantes feministas resulta una literatura machista y hasta misógina, él en realidad lo que está haciendo es una reivindicación. Porque cuando toma a Teresa Batista, o cuando toma en este caso a Tieta de Agreste, que es una pastora, sí, sí. y que significó, según mi amigo Orfeo Pecci, que creo que es una de las personas que más sabe sobre Jorge Amado en esta ciudad, inclusive intercambió correspondencia con Jorge Amado. Tieta de Agreste lo que está mostrando tiene que ver con los intereses de las mineras y con la construcción de una represa. Eso llevó a una cuestión judicial en la que
Jorge Amado declaró, y la novela de Jorge Amado fue tomada como prueba en el juicio. Digo, esto también hay que mostrarlo, que Jorge Amado nunca dejó de estar comprometido. Y era realmente venerado en Bahía, el Salón de Bahía, porque estaba acostumbrado a interaccionar con las personas, sobre todo las personas más desposeídas. Y como decía antes, Tieta D'Agreste, Teresa Batista, la misma Gabriela, que es la amante de un coronel, estos tipos que se autodesignaban coroneles, ¿no? Sí, sí. Y que en realidad, bueno, eran como los caudillos de alguna forma del siglo XIX o del siglo XX o del siglo XXI en las provincias argentinas, ¿no? Esto hay que mostrarlo, creo que vale la pena. Yo recomiendo todos los libros de Amado. Uno puede tener más o menos preferencia por alguno en particular. A mí me gusta mucho, por ejemplo, sobre todo por la ironía que maneja, uno que se llama Capitán de Ultramar. Porque además Amado tenía la costumbre de meter en las novelas a sus propios amigos. Claro. O sea que sus amigos se sorprendían cuando los leían sus novelas, porque se encontraban como personajes de las novelas. Entonces él jugaba mucho con el malentendido. En cuanto a que, bueno, había ciertos equívocos ahí, que el licenciado fulano o el abogado mengano, demás, pero claro, nunca los ponía en mala situación. Aunque, por ejemplo, ventilaba algunas cuestiones como quienes frecuentaban los burdeles de Salvador de Bahía, ¿no? Maravilloso todo lo que trajiste, Carlos, y voy a agregar algunas cosas que se me van ocurriendo a partir de todo lo que dispara lo tuyo, porque Jorge Amado tal vez uno de los escritores más populares, digo, y sí. De los que millones tocó, y millones de ejemplares de los libros de Amado, traducido a 49 idiomas. Y no solo eso, sino, o justamente por eso, porque los que lo hacen no son nada giles, en los 80 hubo una innumerable cantidad de telenovelas hechas por supuesto, en Brasil y que llegaban para toda América basadas Latina. En los trabajos de Amado. Basadas en los libros de Amado. Exactamente. Y eran un éxito. Mirá, te voy a decir más. A ver. Yo, particularmente, no veo novelas en la televisión. Pero como yo siempre me gustó mucho Amado, en esa época me puse a ver las novelas, las telenovelas, para ver cómo estaban hechas, esto, aquello, y realmente... Estaba bien Amado en esa época, Roque Santeiro. Claro, y me di cuenta que... Pero qué importante que era Amado para el pueblo brasileño. Digo, vos sabés que los que hacen telenovelas no son giles. No, por favor. Que van a hacer algo si no saben que tienen garantizado cierto nivel de éxito. Lo que pasa es que la base del guión era de muy buena calidad literaria. Entonces, claro. Y además atrapante, por otra y además, ¿no? habían traído actores muy interesantes, ¿no? Y otra cosa que a lo mejor no sé si tiene que ver directamente no tiene que ver directamente en realidad con Jorge Amado, pero lo vinculo todo esto que vos trajiste, todo, para quien nunca, sobre todo para los chicos jóvenes, que a lo mejor nunca se acercaron a Jorge Amado, a lo que es Bahía, a lo que es toda esa realidad cultural y todo, a una película que no es de Jorge Amado, insisto, que se llama El Milagro de Candeal, de Fernando Trueba. Una película que tiene que ver con todo lo que ocurre ahí en Bahía, en Brasil, en la cuestión musical. Una película que es realmente, creo que es del 2004, por ahí. Es una película realmente muy, muy recomendable. Y así como Jorge Amado es impresionante y es fundamental en su país, me hizo acordar a otras lecturas que yo tenía por aquellas épocas, y una de ellas tenía que ver con un escritor que también ha quedado en el olvido totalmente y que tuvo mucho que ver con retratar la historia en Latinoamérica, específicamente en Perú, como Manuel Escorza. Sí, por supuesto, hay un parentesco directo
entre Scorza, digamos, y Amado. Bueno, por eso... Porque, se lo a puede mí me emparentar hace... con otros escritores, porque si uno piensa en Cacao o en Sudor, concretamente, puede pensar también en un gran escritor olvidado, de que alguna vez Armando del Ponte, Alsina, un amigo que es músico, entre otras cosas, era el un lector, amigazo. compañero Armando. de Laura Capela, quiero decirlo con todas las sí. letras, Armando, la entrañable Laura Capela, dice, bueno, ¿y por qué no hablar alguna vez, Carlos, sobre José Eustacio Rivera y la novela La Vorágine, que tiene que ver con la extracción del caucho en Ecuador? Digo, pues son novelas casi olvidadas que se pueden conseguir en las librerías de usado por muy bajo precio, porque están completamente olvidadas. ¿Qué es eso? Hoy conseguir un libro de Pairó se consigue de Roberto J. Pairó, por ejemplo, o El Matadero de Echeverría y La Cautiva. Sí. Digo, porque ayer estaba viendo algo que me llamó la atención, habría que chequearlo. Lo lamentable es que en las escuelas secundarias casi no se conozca a Borges, a Cortázar y a Sábato. Digo esto porque podemos polemizar. Y a Roberto Val también. Y a Roberto Val. ¿Borges vos decís Jorge Luis o José Luis Borges? No, Jorge Luis Borges. Porque para cosa que no es un lapsus casual, ¿no? En el caso de Felipe VI, Borges era un gran anti-hispanista, ¿no? Aunque era muy amigo de Rafael Cancino Sassens. Y más llevado como era Borges, todos decían Cervantes, él decía no, Quevedo. Entonces, como todas estas cosas, pero creo que son autores formativos. No me permitiría, puedo dar un consejo a los adolescentes, a los jóvenes y a las profesoras de literatura, con todo respeto, modestamente, pero la lectura del Túnel, para alguien que tiene 16 o 17 años, de Ernesto Sábato, suele tumba quizás sea para los 19 o 20 años, pero que son novelas incombustibles, ¿no? Julio Cortázar, todos los cuentos de todos los fuegos del fuego, del final del juego, de bestiario sobre todo, lo que se podría llegar a hacer con Casa Tomada, haciendo alguna lectura. Algún día, si tienen ganas, nos mandamos aquí la salvajada de ver Casa Tomada y qué lectura hacemos de Casa Tomada nosotros en el siglo XXI. Claro. Y nos llevaría una sorpresa, porque inclusive esa novela es previa al peronismo. Es el primer cuento, ese cuento. Ese cuento, como Carlos Méndez, que muy mal sonero. Pero ese cuento, Casa Tomada, lo escribió antes que el peronismo tomara el poder. Y va a ser que Jorge Luis Borges, no José, le publique en una revista literaria a el joven Julio Florencio Cortázar. De quien algún día hablaremos, vamos a hablar de un Cortázar, no digo desconocido, pero semi-desconocido. Cortázar antes de ser Cortázar. Cuando era profesor en Chivilcoy, cuando era profesor en Mendoza. Y en el caso de, nombremos a Cortázar, a Borges y a Sábato. Digo que son lecturas de formación. Y Roberto Val, por supuesto, El juguete rabioso, por supuesto, Los siete locos. Más allá de las preferencias, creo que son lecturas verdaderamente formativas, ¿no? Así es. Yo, así como vos propusiste esa, empecé a hablar de... Hay una novela que para mí fue muy fuerte hace muchos años, que fue Redoble por Rancas. Por supuesto, vos estabas hablando de Manuel Escorza. De Manuel Escorza, que, insisto, es un escritor peruano fabuloso. Impresionante. Y la historia de Garabón por Invisible, ¿no? Ahí donde tenemos justamente el parentesco, digamos, entre Amado y Escorza. Desconozco cómo era la relación personal, pero algún día, si tenés ganas, podemos hablar también de Manuel Rojas y su amistad con Juan Carlos Bonetti. Una buena también para que te deje ahí en gatera, Osvaldo Lamborghini. Tadeis está por hacer Capusotto a partir del 11 de abril y hasta el mes de junio en Buenos Aires, en Capital Federal, la obra Tadeis de Osvaldo Lamborghini. Tendremos que buscarla. Bueno. Yo de Lamborghini tengo referencias, pero no tengo conocimiento. Podemos hacer un lindo ping-pong, ¿eh? ¿Qué te parece? Buenísimo. El otro día en televisión vi que había un periodista, lo cual me pareció muy, muy válido porque también son esas cosas. Vieron que en la televisión nunca salen cosas interesantes. Casi nunca. Animal Planet, yo diría. Bueno, salió alguien hablando en C5N haciendo una comparación de la época actual nuestra con el libro Germinal de... sí, de Julián Guarino lo hizo.
podemos hablar de Germinal de Emilio Sola, pero no por Germinal solo, sino por mostrar cómo se daba, algo que estuvimos conversando con las compañeras y compañeros, no puedo mentir una intimidad, ¿no? Militante, acerca de, bueno, frente a esta situación tan oprobiosa, ¿cuál es la reacción de las clases sumergidas, ¿no? Sí. Y nos encontramos que tristemente no es la que debería ser. Esa novela creo que da, además tiene puntos... Porque hay mucho de decepción, de momento. Es, creo que uno de esos libros que rompe fuerte con esta idea de cuanto peor mejor, ¿no? Y sobre todo porque allí ese final del anarquista individualista saboteando la mina para que no le quede nada a los burgueses, porque era la fuente principal de ingresos del pueblo, también muestra algún debate que podríamos llegar a dar. Respecto a cómo, y esto estaba, voy a hacer una breve definición, hay un militante y escritor libertario, Miguel Amorós, que polemiza mucho acerca de el uso de la acción directa, violenta y demás, y dice, bueno, justamente no solo que no contribuye, esto es motivo de debate, ¿no? Pero que no solo no contribuye a la pujanza de los movimientos sociales revolucionarios, sino que en todo caso surge luego de las derrotas. Y si uno piensa en la acción individual de esta persona, surge luego de una bruta derrota en esa huelga de los mineros de carbón. O sea, esto sería para pensar por qué en la Argentina de hoy pueden aparecer actos de desesperación en medio de la derrota magna que estamos teniendo, que yo creo que, como digo, lo hemos hablado muchas veces y con Ernesto también, bueno, no es una derrota cualquiera, es una derrota cultural. O sea, creo que ese no es un tema menor en cuanto a que, y lo hemos hablado también alguna vez, hay apellidos que no se pueden nombrar, porque las personas tiemblan con el solo apellido, y eso inhibe los debates, inhibe también la participación, yo sobre todo creo que la ausencia de debate, cuando hablamos de debate, estamos hablando que no solo no hay debate intelectual, creo que una de las pocas personas que cuando va a un medio de comunicación genera un debate interesante es, más allá que yo coincido ideológicamente con él, es Fontova, porque creo que Capusotto mismo, creo que lo es, Mempo Giardinelli, o sea, personas que hoy interpelan, hoy no está Leandro Sisner, no está David Viñas, nadie es eterno, pero ¿cuáles son los debates hoy? El debate es si va a ir Labaña, o si va a ir Marcelo Tinelli, o si Macri va a la reelección. Ese es todo el debate. Y en términos de los ámbitos culturales o contraculturales, sí, sigo pensando en que Esperanza está dada en los espacios subterráneos por los que circula cierta cultura. Pero alguna vez alguien dijo, bueno, pero en una época teníamos la revista Crisis. Entonces la revista Crisis nos permitía conocer los escritores latinoamericanos. Vos mismo lo planteaste cuando estábamos en Calle Virasoro. Te llevaba a la lectura de Alejo Carpentier, te llevaba a la lectura de, por ejemplo, Manuel Escorza. Hoy están olvidados, y esto de que estén olvidados no es mera casualidad, es vivir en el presente continuo. Creo que esa es la cuestión. Estoy leyendo un libro que creo que va a generar mucha polémica para mucha gente, que es de Slavoj Žižek, Contra la tentación populista. Él ahí abre un debate con Laclau y con una serie de autores más, que dice, bueno, de alguna manera dejar de hablar del neoliberalismo. Yo no vengo acá a hacer una síntesis de Žižek, sino que en todo caso sería para ver cómo está reformulado el término populismo y cómo es utilizado en los distintos países del mundo, ¿no? Sí, no. ¿Y qué implica eso? Porque en realidad es la interpretación al pueblo. Pero fijémonos que, no descubro la pólvora con esto, el término pueblo casi no aparece en ningún discurso político hoy. El término clase obrera es bastante discutible, si obrero o clase obrera o proletariado es quien está formalmente, y el que no está informal, el que está informalmente en la economía no es un proletario o una proletaria. Pero hablar de la gente, a mí realmente me hace mucho ruido, porque me suena algo tan genérico y tan lejano, que la gente, ¿qué vendría a ser? Claro. Digo esto porque no me parece una cuestión menor. El movimiento de mujeres, por ejemplo, nos está interpelando desde el lugar humano. Después, bueno, mirando los debates sobre género, sexo, y nuevas identidades y demás, pero nos interpela desde el lugar humano. Digo esto porque creo que es bastante básico. ¿Cómo se generalizan términos como cuestionemos el modelo?
no el sistema. Y eso yo creo que no, decía Wittgenstein, y escuchándole al presidente en la inauguración del Congreso de la Lengua no pude no recordar esta frase, que alguien como yo, que casi no conoce a Wittgenstein, más que saber de su existencia, la profesora Norma Valentino, que va a estar acá el viernes seguramente, con su columna, dice en Comunicación Social: los límites de mi lenguaje son los límites de mi universo. Eso decía Wittgenstein. Bueno, cuando uno piensa cuál es el universo de los que hoy están en los medios de comunicación, se da cuenta que falta lectura. Muy bien. Y digo, pues estamos en una biblioteca, en la radio de una biblioteca, o sea que falte lectura es una verdadera tragedia. Bueno, hemos compartido, como siempre, la grata compañía de nuestro amigo Carlos Solero, y ahora ya casi ahí, apenas cortado con un temita, vamos a una nueva presentación que estábamos esperando también con muchas ganas. Gracias, Carlos, nos vemos el próximo lunes con ¿qué? Francisco Faculondo. Va. En realidad no es que queramos tirar leña al fuego. Bien. Arrimamos algunos leños a la hoguera, nada más. Muy bien, seguimos de esta forma en Radioteca. Salud para todos. Hasta el mediodía. Gracias, Buena vida. Carlos. Zarapá.